el video anterior empezamos a hablar del derecho procesal. En este caso dijimos de que el derecho procesal es una rama del derecho público que contiene tres pilares fundamentales. Por un lado, la organización judicial, que está compuesta por los tribunales de justicia. Por otro lado, la jurisdicción y la competencia de estos tribunales. Y por último, la actuación del juez y de las partes en la tramitación durante el proceso. Hoy vamos a definir y a hacer la comparación entre el proceso civil y el proceso penal. Tengan en cuenta que vamos a tratar de apoyarnos sobre la legislación argentina en cuanto a cómo es el procedimiento civil y el procedimiento penal. Pero esto no quita para que los que no pertenezcan a la República Argentina de que pueden asociar varios conceptos en el mismo proceso en el país que residen. Empecemos. Vamos a hablar en primer lugar del procedimiento civil. El procedimiento civil asume el carácter general y común el denominado procedimiento ordinario de conocimiento en que se ventilan ampliamente las cuestiones planteadas. Tratándose de un juicio ordinario, el procedimiento en sus líneas generales comprende, en primer lugar, la demanda, en la cual la parte lesionada o que presume serlo ejerce una acción ante la justicia. El juez da traslado de ella al demandado, quien antes de contestarla puede plantear excepciones de previo y especial pronunciamiento, como son por ejemplo la incompetencia y la falta de personería. Pongamos un punto en esta situación. Nosotros, para empezar, vamos a ir explicando esto. En primer lugar, tengan en cuenta de que cada una de estas partes que estamos mencionando del procedimiento civil vamos a desarrollar bien en videos posteriores cada una de ellas, ya sea la demanda como las excepciones. En cuanto a la demanda, vamos a describir, por ejemplo, cómo está escrita, cuál es el objeto, cuál es el pedido, cuál es el derecho, es decir, todo lo que va escrito en una demanda. Y a su vez también las excepciones, cómo tienen que ser planteadas, etc. Nosotros ahora tenemos que tener en cuenta en un gráfico, si quieren hacérselo en una hoja, pueden escribirlo, que en un lado izquierdo, imaginémonos un triángulo donde tenemos en el punto izquierdo, ¿sí?, tenemos al demandante, ¿sí?, quien va con asistencia letrada a presentar un escrito que va a ser considerado como una presentación de demanda, que la va a recepcionar un juez, el juez de la causa, y que le va a correr traslado, término digamos que utilizan los abogados, o mejor dicho, término jurídico que se utiliza, es decir, lo va a enviar al demandado para que éste, obviamente también con su asistencia letrada, pueda o presentar en primer lugar siempre excepciones de previo especial pronunciamiento o contestarla. En cuanto a las excepciones, tenemos que decir que tienen que ver obviamente con la incompetencia y la falta de personería. Hay otras más que tienen que ver obviamente con el procedimiento, ¿sí?, porque obviamente que cuando hablamos de incompetencia puede ser que el tribunal o el juez se pueda pedir por parte del demandado de que es incompetente para poder llevar a cabo este litigio. En cambio, y en cuanto a la falta de personería, puede plantearse también de que el actor no tiene el poder suficiente para hacer la pretensión que solicita, ya sea porque no es la persona real, sino que es un tercero, y en el cual no está afectado su derecho, sino el de otra persona, y no tiene el poder como para representar, digamos, a ese que sí está lesionado, o mismo así sea un menor, o mismo sea una persona que está estipulada con alguna inhabilitación especial. Pero esto lo vamos a dejar acá y lo vamos a explicar mucho más adelante en videos posteriores. Continuemos, digamos, con el procedimiento. Si la acción ha sido entablada ante el juez incompetente, o si el actor actúa sin poder o con un poder deficiente, debe permitirse al demandado paralizar la acción antes de entrarse a discutir el fondo del asunto. Más o menos esto es el breve lo que acabamos de comentar. Es decir, que una vez que cuando se corrió el traslado de la demanda al demandado y por parte del demandante, el demandado
conjunto su asistencia letrada, es decir, con su abogado, pueden encontrar alguna excepción, como ser la incompetencia, o si el actor continúa o tiene un poder, o se encuentra sin poder o con poder deficiente. Entonces ahí mismo le cabe o le es suficiente al demandado de presentar la excepción y obviamente inactivar, o mejor dicho, paralizar de alguna forma la acción presentada. En caso de no plantear el demandado dichas excepciones o habiéndose resuelto acerca de ellas, procede la contestación de la demanda, con la que queda trabado formalmente el litigio, determinado el asunto sobre el cual versa. Nosotros dijimos de que teníamos primero, por un lado en el lado izquierdo, si lo imaginamos en un gráfico, al demandante, presenta la demanda con su asistencia letrada obviamente, el juez corre traslado al demandado, no corren excepciones o no presentan excepciones, digamos, de incompetencia o de falta de personería, u otras que se pueden llegar, que ya las vamos a explicar, ¿sí? Entonces tiene que hacer la contestación de la demanda. En esta situación queda trabado formalmente el litigio, ¿sí? Determinado el asunto sobre el cual versa. Ahora bien, luego, de acuerdo con los términos de la demanda y la contestación, si no existen hechos controvertidos, es decir, una vez que se recibió la demanda, se corrió traslado, se llevó a cabo la contestación de la demanda y no existen hechos controvertidos, el juez declarará la cuestión de puro derecho, es decir, va a arreglar de alguna forma esa relación jurídica y se resolverá como tal. Es decir, no va a tener más continuidad más que la resolución de parte del juez una vez hecha la demanda y la contestación. Y es que no hay hechos controvertidos que el juez determine. En caso contrario, se abre a causa prueba. Y durante el periodo de esta, las partes aportan la que hace a su derecho. Se permite a los letrados alegar sobre el mérito de la prueba producida y finalmente el juez dicta. Es decir, nosotros veníamos, la presentación de la demanda, el juez corre traslado hacia la parte demandada, el demandado contesta esa demanda, hay hechos controvertidos, es decir, hay hechos controvertidos, entonces el juez abre la causa a prueba. Las partes empiezan a elaborar o producir la prueba de cada uno de ellos. Y además los letrados también van a alegar por qué determinan su derecho, dónde está su derecho planteado. Luego, finalmente, una vez producida esta prueba, el juez dicta la sentencia. La parte que se considera agraviada, ya sea el demandante o el demandado, en su derecho por la sentencia del juez de primera instancia, puede llevar al conocimiento del tribunal de alzada mediante la apelación. ¿Qué quiere decir? De que si la sentencia que se establece, ¿sí?, hay una parte que siente que está agraviado o continúa siendo agraviado su derecho, ¿sí?, puede, obviamente, presentar al tribunal de alzada una apelación. ¿Qué quiere decir? De que al tribunal por encima, ya sea la cámara de apelación, en lo civil, en lo comercial, en lo que fuera, ¿sí?, puede resolver el asunto más allá de lo que dicte el juez desde la sentencia de primera instancia. ¿Para qué? Obviamente porque si se considera agraviada su derecho en la sentencia de esta primera instancia. Transcurrido el término para interponer la sustanciada y fallada la causa en segunda instancia, se procede en efecto a considerarla como cosa juzgada. Básicamente, entonces tenemos que tener en cuenta de que tenemos 6 partes en el procedimiento civil: la demanda, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, la contestación de la demanda, la puesta a causa a prueba, ¿sí?, luego tenemos la sentencia y por último la cosa juzgada. Cada uno de estos conceptos que estamos definiendo
o por lo menos estamos mencionando, porque vamos a hacer definiciones mucho más exhaustivas, digamos, en videos propios con cada uno de estos términos. En próximos videos, no se los pierdan. Vamos a hablar de la demanda, vamos a hablar de las excepciones, vamos a hablar de la contestación, vamos a hablar también de las pruebas y vamos a hablar de la sentencia y del término cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Ahora, para mencionarlo rápido, ¿qué significa cosa juzgada? Que siendo una cosa juzgada ya no tiene más recaudo de que ser algo para las partes. La ley para las partes no se puede modificar, no se puede controvertir nuevamente. Vamos a hablar del procedimiento penal. Mientras que el procedimiento civil está dirigido a la finalidad de arreglar la relación jurídica entre las partes, es decir, entre los particulares sujetos de la misma, el procedimiento penal está dirigido a eventual imposición de una pena al delincuente por parte del Estado, previa investigación del efectivo acaecimiento del delito. Bueno, esta es la gran diferencia entre el procedimiento civil y el procedimiento penal. Que aún a cualquiera de ustedes le preguntan en su universidad o en su clase cuál es la diferencia entre el procedimiento civil y el procedimiento penal, básicamente tiene que ver con esto, con que el procedimiento civil, ¿sí?, la finalidad es arreglar la relación jurídica entre las partes. ¿Por qué? Porque obviamente que lo que está mal dentro de esa relación jurídica es algo que tiene que ver en cuestión de lo civil, ¿sí? En cambio, en el procedimiento penal, lo que se busca es la imposición de una pena, ¿sí?, por parte del Estado. Es decir, si bien lo que busca el procedimiento civil es arreglar, es decir, es que el juez debe una sentencia que sea ley para las partes, en el procedimiento penal se impone una ley, que es una pena, a una parte. Esa es la gran diferencia que tiene uno con otro, ¿sí? Obviamente que el procedimiento penal no es la imposición de la pena así como así, sino que va a haber una investigación de efectivo acaecimiento de ese delito. En el procedimiento penal no existe, pues, en sentido propio partes, al menos con el mismo alcance que en el procedimiento civil. Se entiende, sin embargo, que el Estado es una de ellas y el Ministerio Público Fiscal representa la acusación. Se admite también, en principio, el carácter de parte acusadora al particular damnificado y asume el papel de querellante. Bueno, esto también va a ser definido más que nada en el procedimiento penal, porque acá tenemos obviamente qué sería el Ministerio Público, qué sería la parte acusatoria. También vamos a definir al particular damnificado y el papel, o mejor dicho, al querellante, ¿sí? Pero nosotros acá lo que tenemos que tener en cuenta para conocer el procedimiento son las diferencias entre el procedimiento civil y el procedimiento penal. El procedimiento civil, obviamente, va a haber dos partes donde van a tratar de arreglar esa relación jurídica para que sea ley para ellas. En cambio, en el procedimiento penal se busca la imposición de una pena al delincuente, obviamente que actuó en contra, o por lo menos en forma lesiva, como lo establece el Código Penal, si está tipificado, obviamente, y eso obviamente que lo va a buscar tal vez un particular damnificado, tal vez una víctima, que también es un concepto que vamos a definir, y o la querella, ¿sí? Depende de cómo se presente, digamos, esa acusación, que puede ser el Ministerio Público, un particular damnificado, la víctima o querellante, ¿sí?, que se van a poder presentar para poder solicitar al Estado que imponga la pena a determinada persona. El proceso criminal comprende habitualmente dos etapas: el sumario, en el que el juez de instrucción procede a la investigación secreta del hecho. El procesado y su defensor pueden proponer medidas de prueba, pero no se enteran de la marcha de la investigación. Y el plenario, o sustanciación pública del proceso con la acusación fiscal, defensa y prueba. Bueno, también lo vamos a definir más esto en el procedimiento penal, en derecho procesal penal, porque obviamente este tiene que ver más con el sistema que hay en Argentina, que es el sistema
por lo menos en el sistema federal, que es el sistema mixto, que comprende los dos, o parte de los dos sistemas muy contrapuestos, que son el acusatorio y el inquisitivo. Entonces, por eso mismo nosotros acá solamente vamos a reconocer estos términos que tienen que ver más con este sistema mixto, que es el proceso sumario y el proceso plenario, ¿sí? En donde el proceso sumario, obviamente, hay una investigación, obviamente, más entre el juez y el fiscal, ¿sí? Y el defensor no tiene, digamos, mucho lugar para poder conocer todas las medidas de prueba. Y ya después, obviamente, en el proceso plenario, ya va a haber una sustanciación pública de ese proceso, esa acusación fiscal, defensa y prueba. Pero bueno, dejémoslo en este sentido, porque obviamente si no es como que vamos a estar detallando sobre el sistema mixto que rige en la jurisdicción federal en la Argentina, y sin embargo hay otras cuestiones. En las provincias, por ejemplo, se marca el sistema acusatorio. Pero bueno, tengamos en cuenta esto si quieren tomar nota. El proceso puede terminar durante el sumario por sobreseimiento provisional si encuentra que la prueba no permite decidir en forma terminante la culpabilidad o inocencia del procesado. Esto también lo vamos a definir un poco, porque también se da en el proceso, en el sistema acusatorio. Puede haber un sobreseimiento provisional si encontramos de que los hechos que se enmarcan acusadores no son del todo claros. Entonces, por eso mismo podemos decir de que, bueno, se sobrecesa, digamos, a la persona acusada, y obviamente no llega a la siguiente etapa, ¿no? Si se queda en el proceso sumario. Si encuentra culpable si encuentra culpable prima facie al inculpado, decreta previsión preventiva del mismo, y sustanciado el sumario eleva los autos al plenario y esto el juez de sentencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que si realmente sí encuentra por las pruebas presentadas la parte acusatoria y luego el juez de instrucción que es el inculpado, se decreta una prisión preventiva. También vamos a definir el término de prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Y bueno, obviamente no vamos a entrar en la discusión de si es correcta o no, si no es correcta. Vamos a entrar solamente en la explicación técnica de qué significa la prisión preventiva y si esto es válido tener, porque acuérdense de que nadie puede ser juzgado sin condena. Nadie puede ser privado de su libertad sin condena. Entonces nosotros en la prisión preventiva estamos hablando de una persona que tiene su libertad física como toda persona en su derecho fundamental. Vivimos en un estado de derecho, o en varios estados de derecho se produce lo mismo. Por eso la prisión preventiva es un concepto bastante discutible, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a definir en otros videos. En este último actúa como un tercero principal frente a la pretensión del Ministerio Público de aplicar la pena y frente a la defensa. Si el fiscal deduce acusación, el plenario termina forzosamente por sentencia absoluta o condenatoria. Absolutoria o condenatoria, ¿sí? Bueno, nosotros acá entonces tenemos que ver de que lo que se lleva a cabo es una investigación preliminar preparatoria. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se lo denomina así a este proceso, tal vez sumario y luego plenario, donde obviamente hay una denuncia, la unidad fiscal interviniente obviamente toma sobre el asunto, y si ésta encuentra las suficientes pruebas con el acompañamiento de un juez de instrucción, pueden llevar al culpable, digamos, a un juicio oral y público, o un juez, o el juez que se encargue de la sentencia, obviamente, el juez o el tribunal criminal que se encuentre. Y obviamente el fiscal, las pruebas que presenta no tienen el mérito suficiente, o mismo él no encuentra de que esto sea suficiente, se lo va a declarar absuelto al detenido, o por lo menos procesado.
y obviamente de que ya no corre más, pero sí hay que tener en cuenta de que si llegase a encontrarse las pruebas suficientes, se le va a aplicar una presión preventiva siempre y cuando se cumplan los requisitos, y luego se lo va a llevar a juicio para que entre el tribunal oral, después de los alegatos por parte de cada uno de las, ya sea de la parte de la defensa o la parte de acusatoria, determine, debido a la sustanciación de las pruebas y dichos alegatos, delibere un veredicto y luego lleve a cabo una sentencia, ¿sí? Y de ahí en más, obviamente, la ejecución de esa sentencia. Existen dos sistemas fundamentales en lo que se refiere a la manera de legislar el enjuiciamiento criminal: el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Esto lo venimos diciendo. Se llama acusatorio al sistema que concede amplia libertad de defensa al procesado con publicidad en la producción de pruebas y amplias facultades al juez en cuanto a la apreciación de los elementos de convicción acumulados. El sistema inquisitivo se caracteriza, en cambio, por el secreto del procedimiento y por el escaso margen dejado al juez en la apreciación de la pruebas legales. Digámoslo de alguna forma para tenerlo en cuenta, son procedimientos que vamos a definir más que nada en el derecho penal. Vamos a definirlos más que nada en derecho procesal penal, lo vamos a definir más adelante. Son sistemas que han evolucionado con el tiempo, ¿sí? Tienen que ver más con la teoría de la pena, pero bueno, son sistemas, en fin, que obviamente buscan lo mismo, ¿no? Es decir, la justicia. ¿Qué pasa? Que bueno, en algunos lugares los legisladores han tomado en cuenta que es más valedero un proceso o un sistema acusatorio, y en otros un sistema mixto, y en otros un sistema inquisitivo. Por eso vamos a dejarlo acá, no lo vamos a ir a ampliar mucho más para no confundir. Simplemente queríamos mencionarles cómo es el procedimiento penal y la diferencia con el procedimiento civil, por lo menos acá en Argentina. Pero esto no quita, y vuelvo a repetirlo, que haya mucha similitud con los procesos civiles y procesos penales que se van desarrollando en toda América. Y es así. Así que bueno, tengamos en cuenta estos conceptos simplemente para anotarlos y mencionar y tenerlos en cuenta para el resto de las ramas cuando vayamos leyendo otras ramas del derecho. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage, Facebook, el Dr. Derecrimi. Síganos también en Patreon. Allá tenemos 3 niveles donde van a poder alcanzar, despejar algunas consultas, o mismo también conseguir apoyo universitario, o también, ¿por qué no?, en las descripciones un poco más detalladas de algunos temas que necesiten plantear. Recuerden que toda esta información siempre vale completándose con información que ustedes tengan. Es importante de que uno no mire solamente estos videos que se publican en YouTube para decir, bueno, ya conozco sobre el derecho, porque en realidad hay muchas posiciones, hay muchas definiciones para poder mejorar incluso el vocablo que se pueda llegar a utilizar en definiciones como las que estamos estableciendo. Nosotros simplemente lo que hacemos acá en Derecrimi, tanto ya sea en la parte de criminalística como en la parte de derecho, es solamente dar una noción de aquellos conceptos básicos, ¿sí? En la cual vamos a profundizar, eso sí lo vamos a hacer, pero obviamente es muy valedero que ustedes puedan tener un poco más de cada una de esas informaciones, más que nada para el trabajo como abogado, o mismo así para mejorar los apuntes que tengan, ya sea en las universidades, institutos o en conocimiento y demás. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en los próximos videos de Derecho, Criminalística y Técnica de Estudios. Mi nombre es Facundo, muchas gracias. Chao, chao.